Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Antes de empezar a hablar de lo que está haciendo el precio, quería comentar varias cosas referente a lo que comentamos ayer, sobre todo pues por algunas respuestas que hubo en el vídeo. Lo primero, muchas respuestas decían que el problema puede ser las empresas tecnológicas que están vendiendo Bitcoin. Eh, a ver, las empresas tecnológicas no tienen Bitcoin, porque si tuviesen Bitcoin lo tendrían que notificar, igual que cualquier empresa que compra Bitcoin, como han hecho MicroStrategy, como ha hecho Metaplanet, como han hecho todas las empresas cotizadas, porque es obligatorio decirlo. O sea, cuando dice MicroStrategy, hemos comprado 592 Bitcoin esta semana, no es porque les dé la gana presumir ni dejar a la vista de todo su estrategia, sino porque lo tienen que hacer obligatoriamente por ley. Entonces, las empresas tecnológicas no tienen ningún Bitcoin, no han podido vender Bitcoin, ¿vale? Luego otra cosa, también dicen que el gráfico de las empresas tecnológicas está parecido que el gráfico de Bitcoin y que por eso ha caído Bitcoin, porque las tecnológicas han estado cayendo por la inteligencia artificial. Pues eso en estadística se le llama correlación espuria. Es decir, no hay ninguna relación entre los dos activos y es casualidad que tengan el mismo comportamiento, porque no tienen nada que ver Bitcoin con las empresas de software. Lo primero, Bitcoin no es ninguna empresa, con lo cual no tiene beneficios, no se puede ver perjudicada por nada que haga la inteligencia artificial y no tienen ninguna relación. Entonces, la correlación que pueda haber es, como digo, espuria. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Casualidad que se estén comportando igual, pero es como comparar un huevo con una castaña, para que os hagáis una idea de cómo se comportan los precios de los huevos y de las castañas. Y alguien que diga, no, pues suben a la vez de precio los huevos y las castañas, porque este año es más caro las castañas y son más caros también los huevos. Y la conclusión, es que la gente está demandando más huevos y más castañas a la vez porque están haciendo tortilla de castañas. Pues no, es una relación que no tiene nada que ver. O sea, que suban los precios de una cosa con la otra no quiere decir que la gente esté haciendo tortilla de castaña y que esté demandando a la vez huevos y castañas. ¿Vale? Es otra variable externa que hace que de alguna manera se comporten a la vez, pero que es una correlación espuria. En estadística existen ese tipo de correlaciones y los elementos correlacionados no tienen nada que ver uno con el otro. ¿Vale? Luego, hablando de manipulación, ayer salió una noticia que relaciona lo que ocurrió con Terra en el ciclo anterior y Jane Street. O sea que al parecer ahora se dice que el que está manipulando el mercado es Jane Street. Yo no sé si creérmelo o no creérmelo, porque hasta hace poco era Binance. Y resulta que ahora si es Jane Street, alguien le va a pedir disculpas a Binance por haberle acusado de manipular el mercado cuando no era. Y es evidente que no era. Ya lo hemos dicho, que estaban pagando porque la gente difundiese ese tipo de comentarios y luego están los loros que lo repiten. O sea, los tres o cuatro que lo difunden y que se sacan una buena cantidad de dinero porque les pagan por ello otros exchange y luego los loros que lo repiten una y otra vez. Y nadie sale castigado por eso, por difundir mentiras que afectan al mercado y afectan a una empresa en concreto. Nadie paga luego por eso. Entonces, bueno, eso es una cosa también que está súper mal en el mercado, ¿no? Y que es muy generalizado encima. Así que, pues, la cosa, pues, no. Eso es una de las cosas que me repatea, desde luego. Luego también había gente que decía, los fundamentales no han cambiado. Y yo no he dicho que hayan cambiado. Yo no he dicho que hayan cambiado los fundamentales. Yo ayer en el vídeo expuse un caso concreto que es el mío, con una edad concreta que es la mía, con una posición en el mercado concreta que es la mía, y los fundamentales no han cambiado, pero mi perspectiva para los próximos años sí, independientemente de que los fundamentales no hayan cambiado. Los fundamentales del oro también siempre han sido los mismos, ahora y durante los 8 años que estuvo ganando 0% en un movimiento lateral que duró 8 años. Y seguían siendo los mismos fundamentales que ahora. Entonces lo que yo no quiero es
estar muchos años en un activo que no se mueva. O que se mueva pero sin avanzar. Es decir, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Y yo ahí parado, viendo cómo pasa el tiempo y sigo en el mismo precio. ¿Vale? Los fundamentales no han cambiado, pero la subida pues igual se retrasa. Porque las narrativas fuertes las tenemos detrás, no las tenemos delante. Las narrativas fuertes de van a entrar los ETFs ya no existe, ya están los ETFs. La narrativa fuerte de van a comprar las empresas ya no existe. Existe, o sea, las compras están hechas, pero ya está, están atrás, no están delante. O sea, el golpe fuerte de narrativa es cuando no existe, es decir, no hay ETFs, no hay empresas en Bitcoin, solo particulares, y de repente empiezan a existir ETFs, empiezan a existir empresas que compran Bitcoin. O sea que esas narrativas las hemos dejado atrás. Y son narrativas muy fuertes. Solo se me ocurren dos narrativas que se le pueden asemejar a eso para el futuro. Y no parece que vayan a estar en el futuro cercano. Con lo cual, si no van a estar en el futuro cercano esas narrativas, pues puedo aplazar eh, la apuesta por Bitcoin al 100%, porque no considero que en los próximos años pues, va a estar subiendo y bajando y no va a avanzar mucho. Pero no han cambiado los fundamentales. Mi horizonte temporal se ha disminuido. Llevo ya un montón de años con Bitcoin. Cuando empecé el canal dije que mi horizonte temporal eran 8 o 10 años. Ya han pasado esos 8 o 10 años. Evidentemente, el que haya empezado hace 3 o hace 1, pues tendrá que ser consecuente con su horizonte temporal y seguir acumulando. Si su horizonte temporal era 10 años y solo va 1, pues evidentemente no está en mi misma situación. ¿Vale? Y ya digo, los fundamentales no han cambiado, pero las narrativas fuertes las tenemos detrás, no delante. Por lo tanto, el precio, hasta que nos encontremos con otra narrativa fuerte que esté por delante y que yo he estado pensando, ¿cuáles pueden ser? He pensado dos que pueden ser. Que los países empiecen a comprar, pero que lo veo lejos. Lo veo lejos porque Estados Unidos había prometido mucho que iba a hacer una reserva de Bitcoin. No se le ve que tengan ninguna intención de hacerla. Ninguna intención de hacerla, porque mejor momento que ahora, aprovechando los precios bajos para empezar a comprar y no hay nada planteado. Está pasando la legislatura de Donald Trump y cuando se vaya Donald Trump, seguramente el que venga no va a tener ningún interés en hacer ninguna reserva estratégica de Bitcoin. Entonces eso se va a quedar ahí, en nada. Y sí que hay algún país que tiene Bitcoin y que siguen comprando, como El Salvador, que sigue comprando un Bitcoin al día y que le irá bien en el largo plazo, pero es un país. Un país no tiene horizonte temporal. O no debería tenerlo, vamos. En realidad, en los países que se hacen elecciones cada 4 años hay un horizonte temporal muy corto de 4 años. Eso es lo malo de esos países. Pero en los países que tienen una estrategia clara a largo plazo, como puede ser China, como puede ser países de Emiratos Árabes o este tipo de países que tienen estrategias más a largo plazo, no tienen horizonte temporal. Eso se pueden permitir el lujo de seguir acumulando porque les da igual pasar 10 años, 20, 30, el país no se muere, se mueren las personas. Entonces, bueno, pues hay países pequeños que sí siguen acumulando, pero no son de una importancia clave como para hacer que Bitcoin se dispare, ¿no? Entonces, veo lejos el que entre en los países. Lo veo a un plazo, pues igual, 5 años o más. Que empiecen a entrar en serio países serios. La regulación todavía no está clara, ni siquiera se ha aprobado en Estados Unidos una regulación clara. No tengo tampoco muy claro que el mercado se lo tome en positivo cuando se apruebe, porque tampoco es que hagan nada específico positivo sobre Bitcoin, que no esté ya. Y como digo, los países van a tardar en entrar y esa sería una narrativa fuerte comparable a las que ya tenemos por detrás. Otra narrativa también fuerte que pienso que nos queda por delante
es la de que Bitcoin se haga resistente a los ordenadores cuánticos. Pero esta narrativa solo sería comparable a que entren empresas como ha ocurrido el año pasado o a los ETFs en el caso de que decidan, y esto es una decisión que se tiene que tomar por parte de los desarrolladores y de todo el ecosistema de Bitcoin, qué hacer con los Bitcoin perdidos. Si cuando actualicemos Bitcoin ante la amenaza cuántica se decide que los Bitcoin perdidos, después de dar un plazo razonable de seguramente años, darán 2 años, 3 años, lo que sea, para que esas direcciones viejas se actualicen a direcciones que aguanten los ataques cuánticos. Si se decide que esos Bitcoin perdidos, una vez que se comprueba que pasan 2, 3 años con la actualización y no los pasan a ninguna billetera que los proteja de ataques cuánticos, desaparecen, es decir, se quitan de la red, de alguna manera, eso sí que puede dar un impulso al mercado porque se conocerá exactamente cuántos Bitcoin hay. En el momento que eso ocurra, sabremos exactamente cuántos Bitcoin hay perdidos. Y desaparecerán de la circulación. Y en vez de haber 21 millones de Bitcoin, pues habrá, imaginaos, 16,3 millones y ya está. El resto se han quemado porque no han cambiado la dirección en los 2, 3 años de plazo que haya y han desaparecido. Eso sería un impulso para Bitcoin. Pero eso está muy lejos de pasar. La actualización contra los ordenadores cuánticos al menos también está a 5 años vista. Es decir, las dos cosas que podrían dar un impulso importante a Bitcoin desde mi punto de vista, que son que entren los países o que se haga una actualización cuántica de esta manera, porque si la actualización cuántica se hace de forma que se permite que esos Bitcoin que están perdidos los encuentren los ordenadores cuánticos y los pongan en el mercado, eso será contraproducente. Porque saldrán en ese momento, entonces, cuando realmente los ordenadores cuánticos sean capaces de descifrar las billeteras viejas que tienen Bitcoin perdidos, entonces saldrá una avalancha de oferta en el mercado que hundirá los precios. De eso estamos hablando posiblemente a más de 10 años vista. Los ordenadores cuánticos no creo que antes de 10 años sean capaces de descifrar ninguna billetera de Bitcoin. Pero la actualización cuántica debe venir antes. Por lo menos yo creo que dentro de 5 años, debería actualizarse eh, la red Bitcoin ante ataques cuánticos. Pero, como digo, depende de lo que decidan, puede ser positivo o puede ser negativo. Positivo siempre va a ser que los Bitcoin que se actualicen a direcciones que están protegidas ante ataques cuánticos están seguros, pero si los Bitcoin que están en direcciones que pueden ser asaltadas no se queman, pues puede haber una inundación de oferta en el momento que los ordenadores cuánticos sean capaces de descifrar esas claves. Pero solo son esas dos narrativas y las veo muy lejos. Entonces, como las veo muy lejos, pues no quiero estar esperando 5 años a que el precio tenga un rally como el que ha tenido el oro actualmente. Prefiero estar en otras cosas y cuando vaya viendo que se acerca ese momento, depende de dónde estén los precios, pues empezaré a acumular otra vez parte de lo que me salga ahora. Pero lo que no me voy a estar es esperando 4 o 5 años cuando estoy viendo que creo que el activo se va a ralentizar, por mucho que mantenga los fundamentales. El oro ya os digo que también mantiene sus fundamentales durante toda su historia. Sin embargo, ha habido tramos de su historia en los que ha estado sin moverse o incluso tramos en su historia en los que ha bajado bastante. Y ahora mismo estoy viendo en el precio de Bitcoin, en los gráficos, que se está ralentizando la subida. Y se está comportando mucho peor de lo que debería estar comportándose con respecto a otros activos. Y eso no tiene nada que ver con los sentimientos. Eso tiene que ver con que coges el gráfico de Bitcoin, coges el gráfico de la bolsa y no hay más que hablar. No hay más que hablar. ¿Vale? No sé si se me olvida algo. Creo que no se me olvida nada de lo que quería comentar. Y ahora sí vamos entonces con el análisis del precio. Como veis, hemos rebotado bastante ayer una vela envolvente de la zona baja, que puede ser interesante,
para que empiece el rebote de una vez. Seguimos teniendo que superar los 71.577 para que inicie ese rebote. Y yo ahora lo que estoy buscando pues son zonas de resistencia importantes, esta de aquí, o irnos a gráficos semanales para hacer ese cambio que tengo pensado en mi posición. Un segundito que quiero ver dónde tengo el gráfico. No, este no es, este creo que es. No sé dónde tengo el gráfico semanal. Ah, este, es este. Vale. Pues eso, yo estoy buscando o un rebote a esa zona que tengo en el diario, en la zona de entre 83.000 y 86.000, o esta línea verde, la que viene desde el mínimo del COVID, que pasa por los mínimos de noviembre, un rebote a esa línea, que podría ser la zona de los 91.000. Esa sería la zona en donde tomaría esta decisión de rebalancear la cartera y disminuir posición, pues a la espera de que estemos mucho tiempo en un movimiento que no nos lleve a ninguna parte. Entonces, cada vez que vea opciones que el mercado está muy, muy bajo, pues quizás vuelva a entrar con algo. Pero lo que no voy a estar es pues durante mucho tiempo, o lo que sea, 3 años, 4 años, no voy a estar viendo cómo sube a 90.000 y luego baja otra vez a 60.000. Cómo sube de nuevo a 100.000 y luego baja otra vez a 50.000. Cómo sube de 50.000 a 80.000 y luego baja otra vez de 80.000 a 60.000. Es que no voy a estar así. O sea, con toda la cantidad, quiero decir. Bastante con que me quede con parte y con eso si va para arriba bien, si me equivoco, pues estoy equivocado a medias, porque a medias seguiré estando con Bitcoin, pero no al 100%. Y intentaré pues eso. Si veo momentos en los que se puede comprar muy muy barato, pues igual aprovecho para comprar muy barato. Y si veo que el mercado va a estar extraño durante mucho tiempo, pues esperaré hasta que vea que ya, pues esas narrativas que digo de futuro, pues están más cerca y entonces, pues igual apuesto otra vez por ello. Pero desde luego, con la edad que tengo, no voy a estar perdiendo 5 años o 4 o 3 en este momento en el que veo que las cosas no van como deberían ir, ¿vale? En el corto, evidentemente, ya digo que va a rebotar. Si no, estaría vendiendo ya, no estaría esperando a un rebote, evidentemente. Eh, y bueno, el rebote sí que no sé dónde va a ir. No sé si va a frenar en la zona de los 80.000, 85.000 o va a ir hasta esta línea y tocar los 90.000, 91.000. Ojalá vaya hacia esta línea, porque esa salida es bastante decente, 91.000. No está tan lejos del máximo. Y, y bueno, nada más, simplemente eso. La vela semanal la estamos dando la vuelta, eso es positivo para el rebote en el corto plazo. La vela diaria de ayer también es envolvente y también es positivo para el corto plazo, pero nos queda, como siempre, romper la resistencia. No vale de nada acercarse hasta la resistencia si una vez más el precio se frena y vuelve a caer en esa zona. Entonces, el punto clave, pues es ese que os he dicho. 71.577. Vamos a ver si en lo que queda de semana se puede acercar a ese nivel y así la semana que viene pues quizás tengamos ese rebote que estamos esperando desde hace ya bastante tiempo, casi un mes ya esperando el rebote, ¿no? No mucho más que añadir. Sin más. O sea, ahí tenemos las resistencias claramente. Cuando vayamos hacia ellas es cuando tenemos que ver qué decisiones tomamos, cada uno en sus circunstancias, evidentemente. Ya digo, el que tenga un horizonte temporal a 10 años desde aquí, que no tenga en cuenta lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es para mi horizonte temporal y para la cantidad que yo tengo invertida en Bitcoin. Hay gente que igual tiene un 10% de la cartera en Bitcoin, un 15% de la cartera en Bitcoin, no tiene ninguna preocupación. Incluso aunque se esté parado ahí mucho tiempo, da igual. Es una cantidad pequeña de capital que no está haciendo nada malo en la cartera, ¿vale? Entonces, bueno, cada situación es diferente, cada uno tiene una edad, cada uno tiene un horizonte temporal, cada uno empezó en Bitcoin en un periodo y todos son diferentes. El que ha empezado hace un año
si tiene un horizonte temporal a 10 años, pues no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo yo. Y el que ha comprado muy poca cantidad de su cartera tampoco tiene nada que hacer comparar con lo que estoy haciendo yo, evidentemente. Yo tengo una situación concreta, una edad concreta, llevo unos años concretos en Bitcoin, llevo una ganancia concreta en Bitcoin. Tengo que tomar decisiones cuando veo que las cosas no van como yo me esperaba que fuesen. Ya está. No hay más. Si estuviésemos ahora mismo en 110.000, no tendría ningún problema. O si la bolsa estuviese cayendo un 20%, tampoco tendría ningún problema. Así que no son cosas de las emociones, son cosas que están ahí. Son datos. Con la bolsa cayendo un 20%, yo estaría igual de cómodo que en cualquier otra ocasión que ha caído Bitcoin. O sea que los que dicen que ha caído como otras veces, no, no ha caído como otras veces. Ha caído de forma diferente que otras veces. Y eso es lo que no quiero. Ver cosas raras. Sin más. O sea, sin más. No hay nada de emoción en eso. Así que nada, eso es todo, no hay más que comentar. Ah, bueno, miramos un poco las altcoins por decir, pero vamos, las altcoins ya hace tiempo que también no dejaron de interesarme, ya lo comenté. Pero bueno, vamos a hacer un repasillo como siempre. La dominancia está sin moverse, es decir, las altcoins han rebotado igual que Bitcoin de media, porque aquí vemos como Aave sí que ha caído, Cardano sí que ha rebotado fuerte en el día de ayer, una vela bastante fuerte, como veis. BGB sigue castigada, fijaros que se va para abajo, mala señal es eso. Y BNB, sin embargo, aguanta bastante bien, así que, bueno, ni tan mal. Ethereum rebotó también fuerte en el día de ayer. Ya vimos que en esa zona parecía que se frenaba la caída, ya lo comentamos, no sé si ayer o antes de ayer. Y Solana 0,45 abajo, pero ayer también rebotó. Hablábamos de posible rebote a los 0,0014. Y bueno, parece que va camino de eso. Ha hecho un pequeño doble suelo aquí, que solo cambia esta tendencia. Recordad, la figura, el tamaño es importante. Solo cambia la tendencia que viene desde el 12 de enero, no toda esta tendencia bajista, que para eso se necesita una figura mucho más grande. XRP subiendo un 0,38. Aquí no vemos que haya mucha fuerza de momento. Y ZK sube un 0,48, que tampoco se ve que haya mucha fuerza. O sea que vemos que hay rebote fuerte en Ethereum, Solana, rebote también en Bitcoin, evidentemente fuerte, y Cardano, pero el resto tampoco es que estén como para tirar cohetes. Así que la dominancia se mantiene más o menos estable. Y nada, ahí dejamos el mercado, 68.186. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.